A ver, ¿de dónde vienen realmente nuestros miedos? Muchas veces se sienten como un enredo, ¿no? Algo confuso y abrumador. Pero, ¿y si les dijera que según el autor Andrés Toledo, la gran mayoría de nuestras ansiedades, sí, casi todas, nacen de solo 5 raíces fundamentales? Vamos a meternos de lleno en su trabajo, para entender qué se esconde detrás de todo esto. Y Toledo arranca su análisis con esta frase. Uf, es que es una frase que pega fuerte, ¿verdad? Es súper personal, pero al mismo tiempo, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? Por eso es un punto de partida tan potente, porque conecta al instante. No importa qué forma tome el miedo, si es esa vocecita que nos dice que no somos suficientes o ese pánico a quedarnos solos, al final es una experiencia que nos une. Y aquí está el corazón de todo. Pasamos de esa sensación general a una idea súper clara. Todos esos miedos que a veces parecen un ejército infinito, que se ponen mil máscaras, pues resulta que se les puede seguir la pista hasta su origen. Es como si fueran las ramas de un árbol. Por más que se extiendan, si sigues el camino hacia atrás, todas llegan al mismo tronco. Bueno, llegó el momento de ponerles nombre y apellido a esas raíces. Esto es, digamos, el núcleo de la propuesta de Toledo. Vamos a identificar esos 5 miedos base que muchas veces, sin que nos demos cuenta, le dan forma a gran parte de lo que hacemos y decidimos. Ok, fíjense en esto porque es fascinante. Lo interesante no es solo el miedo en sí, sino la pregunta que esconde detrás. El miedo a no ser amado, en el fondo, es preguntarse, ¿de verdad soy digno de amor, así como soy? El miedo a ser abandonado es dudar, ¿seré tan importante para alguien como para que se quede? El del fracaso es casi una sentencia. Si fallo, es que no valgo nada. El miedo al rechazo nos hace pensar, ¿y si me echan a un lado cuando vean cómo soy realmente? Y bueno, la muerte. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo se acaba? Y para que esto no se quede en pura teoría, Toledo nos cuenta historias reales, como la de esta mujer que siempre, pero siempre, tenía un sí en la boca. A simple vista uno diría, ¡qué persona tan generosa! Pero lo que había en el fondo era un miedo tremendo a no ser querida, un pánico a que si alguna vez se atrevía a decir no, la gente dejaría de amarla. Este ejemplo es genial porque muestra cómo un miedo tan profundo se puede esconder detrás de algo tan cotidiano. A ver, un punto importantísimo. Estos 5 miedos no andan por ahí cada uno por su lado. Para nada. Toledo dice que son como una telaraña, ¿saben? Una red invisible donde cada hilo está conectado con los demás. Y claro, si se mueve un hilo, toda la telaraña tiembla. Vamos a ver cómo se ve esto en la vida real. Pensemos en una entrevista de trabajo, es el ejemplo perfecto. Todo empieza con el miedo a fracasar, ¿cierto? A no dar la talla. Pero ¡pum! Eso inmediatamente enciende el miedo al rechazo de la empresa. Y si hay rechazo, es fácil empezar a sentir que no valemos lo suficiente, que no somos dignos de ser queridos. Y si le rascamos un poquito más, esa sensación de que el tiempo se va, de que se escapa una oportunidad, tiene un eco del miedo a la muerte, a que todo se acaba. ¿Se dan cuenta? Lo que empezó como un simple miedo terminó activando toda la red. Y esto nos lleva a los que él llama micromiedos, esos del día a día. No son cosas aparte. En realidad son como nudos en la telaraña, puntos donde se cruzan varios de los miedos grandes. Por ejemplo, ese terror a hablar en público. Es un nudo que junta el miedo al fracaso con el miedo al rechazo. El miedo a la soledad, pues es un nudo entre el miedo al abandono y a no ser amado. O esa parálisis antes de tomar una decisión, otro nudo. Ahí se juntan el miedo a fracasar y el miedo a ser juzgado, o sea, al rechazo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Hay un giro total en la perspectiva. En vez de ver al miedo como el villano de la película, Toledo nos invita a verlo como una brújula. Pero ojo, una brújula que funciona al revés. ¿Por qué? Porque apunta directamente a lo que más nos importa en la vida. Miren qué revelador es esto. El miedo al abandono no es un signo de debilidad, que va. Es la prueba de lo importantísimos que son para nosotros los lazos con otras personas. El miedo a fracasar no significa que seamos incapaces. Significa que nuestros sueños nos importan, y mucho. Y el miedo a la muerte, el más grande, es simplemente el reflejo de lo valiosa que consideramos la vida. Así que sí, los miedos nos señalan dónde nos duele, pero también nos gritan cuáles son nuestros deseos más profundos. Ok, entonces, si el miedo no es algo que podamos simplemente borrar del mapa, ¿qué hacemos? Bueno, la propuesta final no es declararle la guerra para vencerlo. Es algo mucho más sutil, aprender a caminar con él, pero sin que nos controle. Se trata de avanzar hacia la libertad. Y aquí está la definición de libertad que nos regala Toledo, y es clave. La libertad no es vivir sin miedo, eso no existe. Es la capacidad de sentirlo, de reconocer que está ahí, y aún así, dar el siguiente paso. La verdadera libertad no empieza cuando el miedo se va. Empieza cuando nos damos cuenta de que podemos seguir adelante a pesar de él.
Esta última metáfora es simplemente hermosa. Los miedos no tienen por qué ser las cadenas que nos atan. Pueden ser, y aquí viene lo bueno, maestros silenciosos, guías que si aprendemos a escucharlos sin dejar que nos dominen, nos van llevando de la mano hacia una vida más nuestra, más auténtica y al final mucho más plena. Y cerramos con esta idea que lo resume todo a la perfección. Al final del día, el motor más grande que tenemos no es el miedo, es el deseo profundo de vivir en libertad. Esa fuerza que nos empuja a que nuestra vida no la defina nuestros temores, sino todo aquello que amamos y por lo que soñamos. Así que para terminar, toda esta exploración nos deja con una pregunta que vale la pena llevarse. En lugar de preguntarnos, ¿cómo me quito este miedo de encima?, tal vez la pregunta que lo cambia todo es, ¿qué es lo que nuestro miedo está tratando de enseñarnos?